Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube acá en @4dancing_school. Para mí es una gran bendición el poder compartir con ustedes a través de este video este primer nivel de formación en la danza cristiana titulado Fundamentos de la Danza Cristiana. Hoy vamos a entrar en la clase número 6, esperando en el Señor que sea una clase de victoria, una clase que les edifique, una clase que les levante. Como siempre acá, su hermano en Cristo y servidor del Señor y servidor también de ustedes, el director de la escuela, Jorge Arias. Pueden conseguirme en todas mis redes como @JorgeAriasTV oficial. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Cantar, pero aún así no paras de adorar, aunque te duele el alma, estás aguantando Muy bien, el día de hoy vamos a entrar en la clase número 6, la clase de danza número 6 de este primer nivel de formación. Quiero dar gracias al Señor porque Él siempre ha provisto el tiempo, ha provisto los recursos para poder estar acá con ustedes, poder grabarles estas clases. Y sé que muchos de ustedes detrás de esa pantalla están siendo bendecidos por el Señor. Amén. Así que para mí es una gran bendición, una gran victoria el poder compartir con ustedes. Amén. Bien, ya yo tengo mis apuntes acá en mi computador y estoy listo para impartir esta clase. Muy bien. La clase número 6 lleva por título Instrumentos de danza. Diga después de mí, instrumentos de danza. Y antes de entrar como tal en los significados de los instrumentos de danza, quiero leerte unas definiciones que yo anoté por acá. Bien, empezamos. Los mantos representan cobertura, transferencia de autoridad, favor del rey. Los mantos son el proceso de cada danzor. Los mantos pueden transferirse cuando el Espíritu lo indique, así como Elías a Eliseo. Bien, hay algo que nosotros debemos entender, y es que el manto es uno de esos instrumentos o de los pocos instrumentos que puede transferirse a un nuevo danzor, a una danzora, depende sea la dirección del Señor. Depende a lo que Dios pueda indicar. ¿Por qué se puede transferir el manto? Porque el manto representa una autoridad, representa simbólicamente la transferencia de gobierno. Cuando tú estás entregándole el manto tuyo a un danzor, a una danzarina bajo la guía del Señor, estás transfiriéndole no solo autoridad, sino que también estás transfiriendo un proceso. ¿Por qué razón? Porque los mantos tienen esa característica simbólica, y hago hincapié en la palabra simbólica porque mucha gente dice o piensa de que los instrumentos tienen poder. No, el poder lo tiene usted. Los instrumentos de danza, las vestiduras de danza son simbologías, son instrumentos y trajes que tienen un significado, pero al final del caso o al final de todo, ese significado cobra sentido gracias a la presencia de Dios en la vida del danzor. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, el manto representa el proceso de cada danzor. Por ejemplo, cada color del manto tiene un significado, así como el manto en general tiene un significado. Y cada uno de estos significados involucra o determina mucho lo que son los procesos. Así como pasó con Elías y Eliseo, que son el vivo retrato o el vivo ejemplo de lo que es transferencia de gobierno, en donde Eliseo no solamente hizo cosas iguales a las que hizo Elías, sino que hizo cosas superiores, porque transferir representa la continuidad de un legado. Amén. Entonces tengamos en cuenta que no es de asombrarnos si Dios nos indica a dar nuestro manto a otro danzor. Estamos transfiriendo autoridad, pero también un proceso del cual ya nosotros hemos superado o hemos atravesado con éxito. Otra cosa, es normal que tú como danzor y danzarina también tengas diversidad de colores de manto. Personalmente, yo tengo un solo manto. En este color de manto, pues el que el Señor me indicó,
pues es fluido. Cuando el Señor me indica, pues yo cambio de color de manto, ¿ok? Así que no se sorprendan, no es obligatorio que usted solamente tenga un solo color de manto. Puede cambiar de color, depende a lo que el Señor revele y al proceso que Él vaya permitiendo y que usted vaya superando. Amén. Eso es importante entenderlo. Ahora, otro punto, número 2. Al momento de hacer un instrumento, debe existir una revelación divina para traer los diseños del cielo que nuestro Dios nos quiere entregar aquí a la tierra, lo que quiere decir que los diseños de distintos instrumentos no tienen fin, porque Dios es el diseñador sin fin y nos puede dar instrumentos que aún no han sido vistos en la tierra, pero que están en su creatividad. Muy bien, yo pienso que estamos en una generación peligrosa. Estamos en un tiempo peligroso. ¿Por qué razón? Porque la gente ahorita se está dejando guiar mucho por el tema de lo que ellos sienten y de lo que ellos ven en otros grupos de danza. Quiero que entienda de que no por el hecho de que un grupo tenga un determinado instrumento significa que exista una revelación. Mucha gente lo hace simplemente por marketing, lo hacen simplemente para seguir las corrientes de pensamiento de otros grupos de danza. Y quiero decirle que aquí nuestra corriente de pensamiento no tiene cabida. Aquí lo que importa es lo que Dios quiera y lo que su palabra refleja que nosotros debemos hacer. Entonces, los instrumentos, al igual que la vestidura de danza, debe ir bajo una revelación de parte de ¿quién? De parte nuestra, de parte del internet, de parte de las referencias que puedan darnos otro equipo. No, vienen directamente en nuestras instrucciones de allá arriba, de parte del Señor, amén, porque el Señor es el creador sin fin. Dios no tiene límites en su creatividad. Dios hace todas las cosas nuevas y buenas también. Entonces es nuestra responsabilidad, en nuestra intimidad con Dios, buscar esa revelación para que los diseños que se expresen en las vestiduras de danza y en los instrumentos de danza puedan ser direccionados o vengan con la intención del corazón de Dios revelado a su pueblo. Amén. No se trata de que me meto en internet o voy y me meto en otro lado y a través de eso yo saco un traje o saco un instrumento. No. Debe existir una revelación directamente de parte del Señor. Amén. Continúo con otras definiciones que anoté acá. La última, el instrumento es algo simbólico, no tiene poder alguno. Es el ministro de danza que activa el poder y pone en ejecución el significado del instrumento y ministra con ese poder otorgado. Esto es importante resaltarlo porque, como dije hace un minuto, la gente piensa que los instrumentos de danza tienen poder. Si usted agarra un manto y lo lanza al aire, el manto no va a quedarse suspendido en el aire. El manto como tela va a caer al suelo porque el poder lo tiene es usted. Entonces algunos dirán, pero entonces ¿por qué utilizamos vestiduras de danza? Utilizamos instrumentos de danza porque vienen bajo una revelación de Dios y esa revelación permite que sea un acto simbólico. Son elementos proféticos de alabanza que tienen un significado, que hay que cuidarlos, obviamente, que hay que hacerles mantenimiento respectivo a los instrumentos, eso es verdad, y cuidar de ellos. Pero son instrumentos simbólicos, tienen una simbología. El poder realmente lo tiene usted y usted tiene ese poder activo porque tiene el Espíritu Santo adentro. Y ese poder te permite ministrar a otras personas en base a ese significado que porta ese instrumento en general o en la combinación de sus colores. Ahora sí, vamos a entrar en algunos instrumentos de danza. Y el primer instrumento que vamos a hablar es sobre las banderas, ¿ok? Abrimos nuestra Biblia y vamos a Números, capítulo 2, versículo 2. Números, capítulo 2, versículo 2, y dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Bien. Las banderas tienen un significado y el primer significado es conquistando territorios. Y para eso fuimos a número 2.2, que te lo voy a leer más pausado para que me puedas entender. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Bien.
Aquí podemos ver que la bandera cumplía una función fundamental dentro de lo que era el campamento del pueblo de Israel. Era como un símbolo de reconocimiento, era un símbolo de identidad, porque para poder conquistar debemos tener identidad, para poder conquistar debemos saber a qué casa pertenecemos, a qué linaje pertenecemos. Entonces las marcas con las banderas era como un símbolo de propiedad, era como un símbolo de identidad, de identificación para el campamento de Israel, en donde todos eran un solo cuerpo, pero cada uno tenía, digamos que una tribu, tenía una función en específico y una ubicación en específico alrededor del tabernáculo, ¿sí? Número 2, las banderas representan guerra espiritual. Vamos a Jeremías capítulo 51, Jeremías capítulo 51, versículo 12. Y mira lo que dice: levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que han dicho contra los moradores de Babilonia. Amén. Alabanza profética es el tercer significado de las banderas. Vamos a Isaías capítulo 18 en el versículo 3 y mira lo que dice. Dice así: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Y Números capítulo 2, versículo 3, y dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, para sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Amén. Como bien sabemos, la tribu de Judá representa la alabanza, y la alabanza conquista. La alabanza es un medio para hacer guerra espiritual. La alabanza tiene que ser profética porque viene cargado de un mensaje direccionado por el cielo. El siguiente instrumento, pandero. Vamos a Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. Y mira lo que dice: y María la profetisa, un versículo muy común a la hora de hablar de danza. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con pandero y danzas. Amén. Bien, el pandero es uno de los instrumentos históricamente hablando más antiguos. Es un instrumento musical, pero que también bíblicamente lo podemos ver que lo portaban mucho los profetas, los hombres, los sacerdotes de Dios, ¿ok? Porque su sonido emite un sonido de guerra espiritual. Y eso lo vamos a confirmar por medio de la palabra. Bien, el primer significado del pandero es alabanza. Vamos al Salmo 150. Salmo 150, versículo 4. Salmo 150, versículo 4, y dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, 13:8, y dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Amén. También el pandero representa lo profético, tal como leímos en Éxodo 15:20, que te lo voy a volver a leer. Dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Amén. Representa lo profético, porque podemos ver que el pandero en este caso estaba en manos de una profetisa, de una mujer que tenía esta capacidad para ministrar a través de lo profético. Y vamos a Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. ¿Ok? Capítulo 10, versículo 5. Y dice de la siguiente manera: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mire que aquí estaba una compañía de profetas, y el pandero no dejaba de estar. El pandero formaba parte de esos elementos proféticos fundamentales para ministrar. Amén.
Y por último, pero no menos importante, el pandero es un instrumento de guerra. Isaías 30, versículo 32. Y mira lo que dice: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Amén. Muy bien, vamos ahora a las cintas. Las cintas o los streamers representan vida, y para eso vamos a Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22, ¿ok? 22, versículo 1, y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Como ustedes saben, el movimiento de la cinta es como el movimiento de un río, ¿ok? De una onda. La cinta representa vida. Para eso leímos en Apocalipsis 22, 1, que dice nuevamente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salían del trono de Dios y del Cordero. También representan las cintas bendiciones. Isaías 44, versículo 3, que dice: porque yo derramaré agua sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También representa provisión. Isaías 55, versículo 1, y dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. También representan las cintas transformación. Isaías 48, versículo 1 dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Amén. También representa revelación. Para eso vamos a Ezequiel 47, del 1 al 12, que invito a leerlos en casa, ya que es un versículo completo, es bastante largo, entonces les invito a leerlo en casa. Ezequiel 47, versículo 1 al 12, ¿ok? Vamos a los mantos. Los mantos representan varias cosas. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, que dice así: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. El manto representa reino. San Mateo 21, ¿ok? San Mateo 21, versículos 7 al 8, que dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Miren, quiero contarles algo con esto. Para la tradición judía, que un judío se quitara su manto, que era parte de su vestimenta normal, era un desafío, porque realmente eso simbolizaba su estatus. Y el hecho de que colocaran sus mantos sobre un pollino y Jesús se sentara sobre esos mantos representaba que la autoridad de Jesús era por encima de cualquier autoridad humana. Amén. Sanidad es otro significado del manto. Vamos a San Marcos capítulo 6, versículo 56, que dice de la siguiente manera: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaran que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Bendito sea Dios. Miren, esto me sorprende porque realmente
el hecho de que la gente entendía el valor del manto, sabían de que es la autoridad que tenía Jesús encima, era algo que podía desatar su milagro. Entonces la gente no quería tocar ni las chancletas o las cholas, como le llamen en su país, sino que quería la gente tocar el borde del manto. Eso simbolizaba de que la gente entendía el valor del manto y tocaban el manto porque según la autoridad que la persona portaba, el milagro sucedería, y sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús portaba un milagro, y a través de esa autoridad que embestía a Jesús, ellos podían recibir lo que estaban esperando. Así que fue bastante tremendo. El manto también representa autoridad. Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, dice así. Dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Amén. También, como hablamos, el manto representa transferencia de autoridad profética. Segunda de Reyes 2:14 dice así: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Ahí podemos ver la evidencia de cómo el manto pasó de una generación a otra. Bien, otro instrumento, las varas. Éxodo 14:16. Éxodo 14:16. Dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto es tremendo porque el Señor le dice aquí, wow, tremendo, a Moisés le dice: alza la vara y divide el mar. O sea, fue una orden, divídelo. Dios estaba más que convencido de lo que iba a pasar si él accionaba en fe. Amén. Las varas representan guerra espiritual. Isaías 30, ¿ok? Isaías 32, ¿ok? Y esto ya lo leímos. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. También las varas representan autoridad. Éxodo 14:16, que lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 14:16, que dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. También la vara representa corrección. Vamos a Proverbios 22, que aquí se utiliza de una manera para corregir. Proverbios 22:15, que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Y las varas representan renovación ministerial. Vamos a Números 17, versículo 8, que dice así: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Amén. Miren, esto es muy interesante, porque en sí, el tema de las varas, cuando se le renueva el diseño, está justamente hablando sobre un renuevo dentro del ministerio o para el líder. Por eso es que las varas no solamente pueden ser cambiadas, digamos que su palo o el palo interior, que es donde se forra, ¿verdad?, con las cintas, sino que también su combinación de colores puede ser renovada. Y esto simboliza justamente un renuevo ministerial. Amén. Recordemos que todo esto es un acto simbólico, ¿ok? Y por último, para cerrar nuestros instrumentos de danza, el aro de gloria. Y personalmente es uno de mis instrumentos favoritos por su belleza y por su forma circular. Vamos a Job 17. Job 17. Vamos a Job 17, ¿ok? Lo buscamos acá. Job 17, versículo 6, que dice: él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril, ¿ok? El aro representa, el aro de gloria, celebración. Génesis 31, vamos a Génesis 31, versículo 27, que dice así:
Dice, ¿por qué te escondiste para oír y me engañaste y me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Y representa júbilo. Isaías 5:12. Vamos a Isaías 5:12. Isaías 5:12, que dice de la siguiente manera: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Y Job 17:6, que lo acabamos de leer. Job 17:6, que dice: y él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Amén. Bien, como bien pudimos haber visto acá, el aro de gloria es un aro de madera o de plástico que pareciera que le faltara como una tapa, que es con lo que se haría, digamos, que sonar. El aro de gloria no se golpea, él tiene un aro como el aro y está forrado, y tiene también como cintas que caen en forma de lluvia. Digamos que esto es lo que permite que a la hora de usarse pues tenga esa belleza y esa forma como de ráfaga, como de movimiento, ¿ok? Entonces este instrumento representa celebración, representa júbilo, representa alegría. Amén. Entonces es muy importante entender eso. La forma circular representa que no hay final en la alabanza. Los instrumentos, repito eso, que tengan la forma circular representan que no hay fin en la alabanza. Y hay varios aros de gloria. Hay unos que son pequeños, que se hacen con aros de bordar, otros que son de plástico, que también son de aros de bordar, y hay unos que son como más grandes, que se hacen con hula hula. Unos llevan como una tela en el medio, otros no llevan nada. Hay diferentes diseños, pero al final del caso son aros de gloria, o también les llamamos tamboriles o tambroit, que tiene ese mismo significado. Amén. Y bueno, estos fueron los instrumentos por el día de hoy. Bien, mis amados, y hasta aquí la clase número 6 en este primer nivel de formación. Les bendigo en el nombre de Jesús y gracias por siempre ver nuestro canal aquí en Ford Dancing School. Me despido en el nombre de Jesús invitándoles a la clase 7. Recuerden que este primer nivel tiene 10 clases, así que estamos en la recta final de este primer nivel. Les bendigo, les amo y que la paz de Dios sea con ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas como @Ford Dancing School y a este servidor como @Jorge Arias TV. Chao, chao.